Un tren ruso cargado con municiones ha sido destruido tras un ataque coordinado con drones ucranianos en territorio ocupado, en una operación que se desarrolló en menos de un minuto y que provocó la interrupción de la única línea férrea que abastecía a varias unidades preparadas para una ofensiva antes del anochecer. Los hechos culminaron a las 13:59 hora local, cuando el convoy, con un peso aproximado de 4.000 toneladas, circulaba a unos 56 kilómetros por hora por un tramo expuesto de vía férrea. En cuestión de segundos, varios impactos precisos desencadenaron una cadena de explosiones que transformó un activo logístico valorado en más de $120 millones en un escenario de destrucción total. La operación comenzó a las 13:44 hora local, cuando 12 drones ucranianos despegaron desde un punto de lanzamiento oculto situado a menos de 18 kilómetros del corredor ferroviario. Cada aparato, ensamblado con componentes comerciales y con un coste individual inferior a $500, fue dirigido contra un objetivo en movimiento cuyo valor superaba ampliamente los $120 millones. El tren ruso ya se encontraba en marcha y avanzaba por terreno abierto, alcanzando velocidades de hasta 92 kilómetros por hora. Transportaba combustible, proyectiles de artillería de 152 milímetros y municiones para cohetes destinadas a unidades que se preparaban para un asalto previsto antes de la caída de la noche. En el momento en que los motores de los drones fueron activados, los sensores rusos detectaron un pico electromagnético en la zona. Menos de 90 segundos después, la artillería rusa respondió con el lanzamiento de un proyectil de 152 milímetros que impactó aproximadamente a 850 metros de la posición de control ucraniana. Un segundo disparo siguió poco después, ajustando el patrón de búsqueda. Según los cálculos realizados por los operadores, la artillería rusa podría encuadrar completamente su posición en un plazo de 3 a 4 minutos. Esto dejaba una ventana operativa de poco más de 11 minutos para alcanzar el tren antes de que la presión sobre el equipo de control obligara a abortar la misión. Paralelamente, un vehículo ruso de guerra electrónica, valorado en cerca de $10 millones, inició un intenso bloqueo de señales, emitiendo entre 9 y 10 kilovatios de energía sobre las bandas de control habituales. Como resultado, los enlaces GPS colapsaron y los canales comerciales quedaron inutilizados. 3 de los drones perdieron su guía principal y pasaron a sistemas de radio de respaldo, quedando más expuestos a la interferencia. Sin embargo, los 9 restantes continuaron operando mediante enlaces de fibra óptica, transmitiendo órdenes a través de pulsos de luz, lo que los hizo inmunes al bloqueo electromagnético. Antes de alcanzar el objetivo principal, parte del grupo ejecutó una acción clave contra la infraestructura. A las 13:51 hora local, 4 drones descendieron y liberaron cargas de termita sobre la vía férrea aproximadamente 800 metros por detrás del tren. La termita, que alcanza temperaturas superiores a los 2400 grados centígrados, superó el punto de fusión del acero ferroviario. En cuestión de segundos, los rieles comenzaron a deformarse y colapsar, generando fallos estructurales a lo largo de casi 30 metros de vía. La densa columna de humo resultante afectó la visibilidad y complicó el uso de sensores térmicos y ópticos en la zona. La destrucción de la vía eliminó cualquier posibilidad de retirada del convoy y condicionó las decisiones de la tripulación, que optó por aumentar la velocidad hasta cerca de 57 kilómetros por hora, aproximándose a los límites mecánicos de una carga de 4.000 toneladas sobre rieles envejecidos. El tramo por delante era largo y expuesto, sin cobertura ni defensas cercanas, lo que amplió la ventana de vulnerabilidad calculada por los planificadores ucranianos en poco menos de 100 segundos. A las 13:53 hora local, un sistema ruso de defensa aérea, Panzer S-1, valorado en más de $20 millones, detectó varios objetivos a una distancia aproximada de 3,2 kilómetros. Aunque logró derribar 2 drones mediante el uso de cañones automáticos de 30 milímetros,
El resto del grupo se dispersó en distintas altitudes y trayectorias, complicando las soluciones de seguimiento. La combinación de vuelo rasante, maniobras verticales y saturación del espacio aéreo redujo la eficacia del sistema, que se vio obligado a pausar el fuego tras un uso intensivo que elevó la temperatura de los cañones por encima de los umbrales seguros. En este contexto, la operación avanzó hacia su fase final. En menos de un minuto desde el primer impacto decisivo, el tren dejó de funcionar como un sistema logístico integrado. Más allá de la pérdida material, el resultado estratégico inmediato fue la interrupción de un corredor ferroviario clave horas antes de una operación prevista. El episodio refleja la creciente importancia de sistemas de bajo coste capaces de atacar infraestructuras críticas y alterar de forma significativa el equilibrio operativo en el conflicto. Para más análisis detallado sobre acontecimientos clave en el conflicto y su impacto estratégico, suscríbase al canal y continúe con nosotros. Tras la destrucción parcial de la vía férrea y la aproximación al convoy, la operación entró en su fase decisiva entre las 13:53 y las 13:59 hora local. En ese intervalo, los sistemas rusos de defensa aérea y las unidades en tierra intensificaron los intentos de interceptación. El sistema Panzer S-1, desplegado en un cruce ferroviario adelantado, adquirió múltiples contactos de bajo contraste a una distancia aproximada de 3,2 kilómetros. Diseñado para neutralizar misiles de crucero y aeronaves de mayor tamaño, el sistema recalibró sus parámetros para enfrentar objetivos significativamente más pequeños. Los cañones automáticos gemelos de 30 milímetros abrieron fuego con munición programable, saturando el espacio aéreo con proyectiles que detonaban a distancias prefijadas. 2 drones fueron alcanzados y destruidos en rápida sucesión. Los restantes modificaron inmediatamente su perfil de vuelo, dispersándose en la altura y lateralmente. 3 ascendieron por encima de los 180 metros. 3 descendieron hasta niveles próximos al terreno y otros mantuvieron altitudes intermedias con maniobras laterales constantes. Esta dispersión degradó las soluciones de seguimiento del sistema, obligando a priorizar blancos más visibles contra el cielo. Mientras los cañones se concentraban en los objetivos más elevados, los drones que volaban a baja altura redujeron su firma visual y térmica al aproximarse al terreno y al humo generado por la termita empleada contra los rieles. El fuego sostenido llevó los cañones automáticos a límites térmicos críticos. Tras aproximadamente 40 segundos de disparos a cadencia elevada, la temperatura superó los umbrales seguros y la precisión comenzó a disminuir. El operador se vio obligado a realizar una pausa de enfriamiento que generó un intervalo operativo de unos 12 segundos. Durante ese lapso, varios drones atravesaron el ángulo óptimo de depresión del sistema, quedando momentáneamente fuera del envolvente eficaz de tiro. A las 13:55 hora local, la defensa en tierra se sumó al enfrentamiento. Desde un puesto de observación avanzado, más de 30 fusiles y ametralladoras abrieron fuego en ráfagas coordinadas contra los drones que ya se encontraban a menos de 1,8 kilómetros del tren. La velocidad de aproximación, cercana a los 28 metros por segundo en trayectorias perpendiculares a las líneas de fuego, redujo el tiempo de exposición en la mira a menos de 1 segundo por objetivo a distancias de 200 metros. Este margen, limitado por el tiempo de reacción humana y la adquisición visual, redujo la eficacia del fuego ligero. Los drones aprovecharon la geometría del terreno y la propia longitud del tren, estimada en unos 600 metros, para volar próximos al eje central de las vías, utilizando los vagones como cobertura móvil. Cualquier disparo con ángulo incorrecto implicaba el riesgo de impactar material propio. En medio del intercambio, uno de los drones sufrió daños por fragmentos a unos 140 metros del convoy y perdió potencia. Sin embargo, la inercia acumulada a velocidades próximas a los 95 km por hora permitió que continuara su trayectoria hacia la zona de impacto. Simultáneamente, en las pantallas de control ucranianas comenzaron a aparecer advertencias de batería con niveles descendiendo al 23, 21 y 18%, afectados por el viento en contra y las correcciones de rumbo constantes.
Los enlaces de fibra óptica alcanzaron su máxima extensión a menos de 1 kilómetro del objetivo y se liberaron automáticamente. A partir de ese punto, los drones pasaron a depender exclusivamente de energía de batería y ya no eran inmunes a interferencias, aunque la proximidad hacía improbable una neutralización efectiva. A las 13:59 hora local, se produjeron los impactos determinantes. El primer dron alcanzó el acoplamiento entre la locomotora y el primer vagón, detonando una carga dirigida compacta. El pasador de acero cedió de forma instantánea bajo la tensión, separando la locomotora del resto del convoy. La locomotora avanzó por inercia mientras los vagones posteriores experimentaban una desaceleración desigual, alterando el equilibrio dinámico del conjunto. Segundos después, un segundo dron impactó contra un vagón de combustible, perforando una línea presurizada. El diésel se dispersó en forma atomizada debido a la velocidad y la vibración estructural. Un tercer impacto se dirigió a la línea principal de freno que alimentaba los vagones traseros. La interrupción provocó el bloqueo simultáneo de múltiples ejes, generando fricción extrema y tensiones superiores a las especificaciones de diseño. El impacto final se produjo sobre un vagón de municiones con revestimiento ligero. La penetración desencadenó incendios internos que superaron rápidamente la capacidad de supresión. La temperatura aumentó de forma acelerada dentro del compartimento, favorecida por la vibración y la ventilación comprometida. En cuestión de segundos, la reacción se propagó en ambos sentidos del convoy. Varias unidades fueron levantadas de los rieles por ondas de presión, mientras los bastidores de acero se deformaban y los ejes se fracturaban. En menos de 10 segundos desde el primer impacto crítico, el tren dejó de operar como sistema integrado. La línea férrea quedó cubierta de humo, restos metálicos y detonaciones secundarias. De los 12 drones lanzados inicialmente, 6 alcanzaron la fase final de la operación, cifra suficiente para inutilizar un activo valorado en más de $130 millones y, de forma más relevante, cortar la única vía de suministro que alimentaba a varias unidades en preparación para un movimiento ofensivo. No se registraron ataques de seguimiento ni persecución posterior. La operación concluyó con la neutralización del objetivo logístico y la interrupción estructural del corredor ferroviario. El resultado inmediato fue la paralización de la línea y la necesidad de replantear la logística en la zona afectada. Tras la destrucción del convoy y la interrupción de la línea férrea, las consecuencias inmediatas se centraron en el impacto logístico y operativo en la zona afectada. El tramo dañado, con aproximadamente 30 metros de rieles estructuralmente comprometidos por la acción de cargas de termita, quedó inutilizado para el tránsito ferroviario. La combinación de acero fundido, vagones descarrilados y detonaciones secundarias generó un escenario que impide una reapertura rápida del corredor. La reparación de una infraestructura de estas características requiere la retirada de material destruido, la sustitución completa de los segmentos de vía y la verificación de estabilidad del terreno, procesos que demandan tiempo y recursos especializados. El tren transportaba combustible, proyectiles de artillería de 152 milímetros y municiones para cohetes destinadas a unidades que se preparaban para un asalto previsto antes del anochecer. La pérdida del convoy no solo implica la destrucción de un activo valorado en más de $130 millones, sino también la interrupción directa del flujo de suministros hacia formaciones desplegadas en primera línea. Al tratarse, según la información disponible, de la única línea ferroviaria que abastecía a varias unidades en ese sector, la afectación trasciende el daño material y se traduce en retrasos operativos y en la necesidad de reorganizar rutas logísticas alternativas. El episodio evidencia la vulnerabilidad de infraestructuras críticas frente a sistemas de bajo coste. 12 drones, con un coste conjunto inferior a $6,000, lograron superar capas sucesivas de defensa que incluían artillería de 152 milímetros, un vehículo de guerra electrónica valorado en cerca de $10 millones y un sistema de defensa aérea Panzer S-1 con un coste superior a $20 millones. A pesar de la activación de estos sistemas,
6 drones alcanzaron la fase final y ejecutaron impactos coordinados que desarticularon el convoy en menos de un minuto. Desde el punto de vista técnico, la operación combinó interferencia limitada por el uso de enlaces de fibra óptica, maniobras de dispersión en distintas altitudes y la destrucción previa de la infraestructura para condicionar la movilidad del objetivo. La acción contra los rieles detrás del tren eliminó la posibilidad de retirada y forzó a la tripulación a mantener o incrementar la velocidad, lo que incrementó las tensiones mecánicas internas y amplificó los efectos de los impactos posteriores. La secuencia demuestra la importancia de la planificación temporal, con cálculos medidos en segundos y distancias ajustadas en metros, en operaciones contra objetivos móviles. En términos estratégicos, el corte de un corredor ferroviario tiene implicaciones que van más allá del incidente puntual. La logística ferroviaria permite el transporte de grandes volúmenes de munición y combustible con mayor eficiencia que los convoyes por carretera. La interrupción de esta vía obliga a redistribuir suministros mediante rutas alternativas potencialmente más lentas, vulnerables o costosas. Además, obliga a revisar supuestos de protección sobre activos considerados de retaguardia, pero que, en el contexto actual, pueden convertirse en objetivos prioritarios. El enfrentamiento también pone de relieve los límites de los sistemas de defensa tradicionales frente a amenazas de pequeño tamaño y bajo coste. A pesar de la intervención coordinada de defensa aérea, guerra electrónica, artillería e infantería, la combinación de velocidad, perfil de vuelo bajo y saturación del espacio aéreo redujo la eficacia de los medios desplegados. El resultado final no se definió únicamente por la potencia de fuego, sino por la sincronización de acciones y la explotación de ventanas operativas breves. Tras el ataque, el corredor quedó inutilizado y el convoy completamente desarticulado, con vagones expulsados de los rieles y estructuras metálicas deformadas por las ondas de presión. Las detonaciones secundarias se prolongaron durante un tiempo indeterminado mientras el material transportado reaccionaba al calor y al impacto. No se informó de acciones de seguimiento inmediatas. La operación concluyó en el momento en que el objetivo logístico dejó de ser funcional y la línea quedó cortada. Este episodio se inscribe en una dinámica más amplia del conflicto, en la que sistemas relativamente simples pueden generar efectos desproporcionados al atacar nodos críticos de conexión. La pérdida visible fue un tren de municiones. El efecto subyacente fue la alteración de un plan logístico en un momento clave. Para más análisis detallado sobre la evolución del conflicto y el impacto de estas operaciones en el equilibrio estratégico, suscríbase al canal y continúe con nuestra cobertura.